con el tema del día de hoy. Ya estamos llegando casi al final del curso. Esta es la penúltima clase. El día sábado terminamos este curso de primeros auxilios y pues ha sido, creo, muy enriquecedor, muy grato compartir también algunos momentos con ustedes, escuchar las dudas que tienen. Esta clase vamos a hablar de también otro tema muy importante en primeros auxilios, que son las quemaduras, intoxicaciones y envenenamientos, ¿no? Cómo debemos actuar, qué es lo que debemos hacer en algún caso de quemadura o alguna intoxicación. Entonces, vamos a repasar, vamos a tratar los tipos de quemaduras, el tratamiento para cada una de ellas, qué son las quemaduras químicas, eléctricas, por inhalación. Luego veremos un poco de intoxicaciones, picaduras, mordeduras y vamos a ver algunos videos con algunos casos prácticos también. Bien, antes de empezar, importante conocer lo que es la piel. Les decía, pregunta, no sé si para el examen, ¿cuál es el órgano más grande del cuerpo? El órgano más grande de todo el cuerpo. Muy bien, Alberto, ya un poco más preciso. Jade, Alberto, es muy bien. La piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo, ¿no? Es el que recubre como una a manera de protección, recubre todo nuestro cuerpo, ¿no? Si no tuviéramos piel, en alguna clase les dijimos, seríamos una puerta abierta para que todos los microorganismos que están en el exterior nos ataquen, ¿no? La piel es una barrera y no solamente una barrera que nos cuida y nos protege de todos los microorganismos exteriores, sino que también está vascularizada, está sensibilizada. El sentido del tacto, ¿no es cierto? Nosotros nos tocan y podemos sentir las caricias. ¿Por qué? Porque hasta el mínimo, la más mínima parte de nuestro cuerpo en la piel tiene nervios, no es una zona inervada, tiene bastantes terminaciones nerviosas que producen estas sensaciones en la piel, ¿no? En cuanto a los vasos, también está inervada por, eh, por venas, arterias, capilares, ¿no? Que van a llevar a estas terminaciones de sangre, por lo cual puede causar sangrados también. La piel tiene tres capas, ¿no? Tiene tres capas que las estamos viendo allí en pantalla. Hablamos de epidermis, que es la parte más externa, la parte superficial, la parte que podemos tocar. Esta es la epidermis, ¿no es cierto? Es la capa más superficial externa de la piel. Segunda capa de la piel, hablamos de la dermis, que es donde está el folículo piloso, ¿no? La glándula del folículo piloso y también varias terminaciones nerviosas y vasculares también. Y cuando ya hablamos de hipodermis, estamos hablando del tejido graso y con terminaciones vasculares también. Entonces, ahí lo vemos, la piel tiene tres capas, ¿no es cierto? Epidermis, dermis y hipodermis. Es importante saber o repasar esto antes de hablar de quemaduras, porque cuando hablamos de quemaduras, el órgano que se está afectando directamente es la piel. Pero al tener una inervación, al tener nervio, al tener arterias, venas, y al ser el órgano más grande del cuerpo, cuando este se afecta, también nos puede producir algunas otras complicaciones, ¿no? Por eso es que quemaduras graves incluso pueden llevar a la muerte, ¿no? Entonces, es importante conocer un poquito de qué está formada la piel para antes de tocar el tema de las quemaduras. Cuando
hablamos de la piel, les decía, que son 3 capas, ¿no es cierto? Las que vemos ahí en pantalla. Cuando hablamos de la capa de la epidermis, ¿no? Está normalmente protegida por una sustancia grasa, ¿no? Que la secretan las glándulas sebáceas. Esto hace que la piel se conserve elástica, se conserve suave, impermeable, ¿no? La dermis más bien contiene vasos sanguíneos, músculo, nervios, glándulas sebáceas, sudoríparas junto con el folículo piloso, ¿no? Y la capa más profunda que ya está constituida por el tejido conectivo graso, que es la parte más profunda de la piel. Entonces, importante repasar, conocer estas 3 capas de la piel antes de pasar a lo que son los tipos de quemadura y su tratamiento inicial. Entonces, vamos a revisar ya qué cosas son las quemaduras como tal. ¿Cuándo se produce una quemadura? La quemadura se produce cuando hay un aumento de calor excesivo, algo que causó un aumento de calor en la piel, que esto acaba en una quemadura que puede ser de diferentes grados, diferentes agentes que generen calor, ¿no? Y puede producirse por una exposición prolongada a estos agentes. Entonces, ¿quemaduras a qué conocen? ¿Alguien ha tenido alguna quemadura alguna vez? Voy a ponerles por aquí. ¿Alguien ha tenido, sí, ¿no es cierto? En el verano, cuando vamos a la playa, eh, por ahí a alguno se le olvida el bloqueador y se echa toda la mañana ahí de espaldas, boca abajo, a tomar sol. Luego de esto, ¿cómo acaba? ¿No? La espalda acaba súper roja, como un tomate, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? ¿Es una quemadura? ¿Sí o no? Cuando tomamos los rayos del sol directamente, sin protector solar, y nos exponemos por ratos prolongados. Sí, ¿no es cierto? Muy bien, Mar. Muy bien, Mary. Sí es una quemadura de primer grado. Las quemaduras de primer grado, esa es la característica. Recuerden la persona que se fue a tomar sol y no se puso bloqueador. La piel roja, ¿no? Eso es la característica de una quemadura de primer grado. ¿Qué se afectó allí en esa quemadura de primer grado? Solo se afectó la primera capa de la piel, la epidermis. La primera capa de la piel no se afectó más. Está roja, está caliente, está irritada, dolorosa, pero es solo la primera capa. Las características son, tal cual como lo está diciendo Alberto, ardor, enrojecimiento, ¿no? En algunos casos inflamación. Esas son las características de una quemadura de primer grado. Segundo grado. La quemadura de segundo grado ya puede producir ampollas, ¿no es cierto? Ampollas, flictenas, que son estas salpicaduras de aceite. Por ahí lo leí, alguien le cayó aceite. Nos puede producir a veces o agua caliente, ¿no? Nos puede producir una quemadura de segundo grado. Y quemaduras de tercer grado son estas quemaduras que ya abarcan hasta el tejido más profundo. ¿Cuál es la tercera capa de la piel? La más profunda. Hablábamos, primer grado ataca la epidermis, segundo grado la dermis, tercer grado, ¿qué capa atacará? Hipodermis. Excelente, Jade Casas, Alberto, Sonia, hipodermis. Muy bien. Entonces, esos son la clasificación por grados, ¿no es cierto? ¿Por qué se producen las quemaduras? Por aumento de calor excesivo. ¿Y qué cosa produce calor excesivo? Pueden ser agentes físicos. Si hablamos de físicos, estamos hablando del fuego, directamente se metió a las llamas, los bomberos, ¿no? Muchos de ellos, un incendio. Hablamos de físicos también como líquidos calientes. Se me derramó la olla
con agua hirviendo, ¿no? Me salpicó agua caliente. O pueden ser causados por agentes químicos. Hablamos de ácidos, de sustancias alcalinas, de sustancias químicas que pueden causar quemaduras. Ejemplo, hipoclorito de sodio, la lejía, ácidos que se utilizan en industrias de limpieza o algunos ácidos que son corrosivos, ¿no? Y que pueden causar quemaduras. ¿Qué otra cosa puede causar quemaduras? El sol, lo decíamos, la electricidad, ¿no? O incluso la radioactividad, ¿no? Algunos componentes radiactivos pueden generar también quemaduras. Bien, vamos a ir repasando algunos de las quemaduras según su clasificación. Decíamos que las quemaduras pueden ser causadas o clasificarse por el agente o el tipo que ha sido lesionado. Cuando hablábamos de agentes físicos, hablamos del fuego, ¿no es cierto? Térmicos, incluso el calor, o decíamos por ahí también el mucho frío, el hielo directo, exposición al hielo directo, también puede generar quemaduras. Entonces, no solamente cuando hablamos de calor intenso, el frío intenso también genera quemaduras, ¿no? Puede ser en cualquiera de sus estados, sólido, líquido, vapores o fuego directo en el caso del calor. La electricidad también puede generar quemaduras. Cuando hablamos de electricidad doméstica o a nivel industrial, ¿no? O atmosférica, también puede generar quemaduras. Ahí hablamos de tormentas eléctricas, rayos, relámpagos, que no es algo común en nuestra geografía, pero sin embargo sí es muy común los accidentes por electricidad. Entonces también pueden generar quemaduras, ¿no es cierto? Algunos agentes radiantes, como el sol, la energía atómica, los rayos X, ¿no? Pueden generar quemaduras también, o los químicos, o incluso algunos biológicos. Y cuando hablamos de biológicos, estamos hablando de animales, algunos determinados insectos, las medusas, ¿no? Anguilas, sapos pueden ocasionar algunas quemaduras en la piel con su contacto. Incluso por ahí algunas plantas también, pero estos son un poquito más raros. De los más comunes, ¿no? Las quemaduras más comunes frecuentemente es por líquidos calientes, vapor caliente, fuego directo, electricidad. Entonces, esos son los más comunes. El fuego, los líquidos, quemaduras químicas, eléctricas, no son dentro de los más comunes, de las quemaduras más comunes. Si vemos las quemaduras por la gravedad, vamos a evaluar algunas cosas, ¿no? Vamos a evaluar la profundidad, la extensión, la localización, ¿no? Y también va a influir mucho la edad de la persona, su estado de salud. Entonces, ¿por qué se puede agravar una quemadura? Se puede agravar por la profundidad. Cuando hablamos de profundidad, ¿de qué estamos hablando? De las capas de la piel que han sido afectadas, ¿no? Si es de primer, de segundo, de tercer grado. Cuando decimos profundidad, nos referimos a los grados, ¿no? A los grados de afectación de la quemadura. Cuando hablamos de la extensión, será igual una quemadura. ¿Qué puede ser más grave? Una quemadura de segundo grado de 1 centímetro o una quemadura de primer grado de todo el tórax. ¿Qué creen que es más grave? Profundidad de 1 centímetro, 2 centímetros. ¿Qué será más grave? Entonces, importante evaluar. No siempre las quemaduras de segundo grado van a ser
más graves que las que son muy extensas. Y para esto vamos a ver una regla que utilizamos también para medir la extensión de las quemaduras. Las personas que son personal de salud aquí, en algún momento de repente van a ir o ya están yendo, no lo sé, a los hospitales, a unidades de quemados. Y hay pabellones donde son las unidades del gran quemado. ¿Qué cosas son el gran quemado? El gran quemado son las unidades donde hay muchas, donde la extensión ha sido grande, ¿no? La extensión, es decir, la zona de la quemadura abarcó desde la cabeza hasta los pies, es decir, casi todo el cuerpo quemado. Entonces, es importante también determinar la extensión que tuvo la quemadura, ¿no? Otra cosa muy importante es la localización. La localización es para ver en dónde se quemó. ¿Será igual quemarse en el brazo que quemarse en la cara? ¿Será igual quemarse mucosas, zonas genitales, que quemarse en la pierna o en el pie? Entonces, es dependiendo de la localización, en algunos casos es más complicado, ¿no? Es más complicado el tratamiento, más difícil la recuperación. Entonces, es importante para ver la gravedad de una quemadura, también ubicarnos en la localización, en qué parte del cuerpo se quemó. Y otra también y otro más muy importante es el factor edad. Es el factor edad, porque no es lo mismo que se queme un adulto fuerte, ¿no? Que un bebecito, ¿no? Que un lactante, o que un adulto mayor, que un viejito, o que una persona diabética. Entonces, para ver la gravedad de una quemadura, también, también se determina otros factores, la condición de salud previa de esa persona, la edad de esa persona, ¿no? Y para poder, y bien sumado esto a dónde está localizada la quemadura, cuál es la extensión de un palmo, dos palmos, cuando hablo de palmas o palmos son de esto, no una palma de la mano, cuánto extensión tiene, cuál es la profundidad, primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿no? Entonces, debemos de saber todo esto para determinar si la quemadura es grave o no, ¿no? Entonces, ¿cómo evalúo yo la gravedad de una quemadura? Por su profundidad, por su extensión, por su localización y por otros factores como es la edad, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver la clasificación de las quemaduras, ¿no? Decimos que estábamos viendo que la primera clasificación de las quemaduras es por la profundidad, ¿no? Es por la profundidad. Entonces, cuando hablamos de profundidad, estamos hablando de grados, primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿no? Y antes de seguir avanzando, por ahí veo algunos comentarios en el chat. Eh, Eucari dice, hay zonas de la piel más sensibles que otras. Así es, hay zonas que son más sensibles. Eso quiere decir que tienen más inervación o que la piel es más delgadita, ¿no? La piel de la cara será igual que la piel del brazo o que el de las piernas. No, es mucho más delgada, no es una piel mucho más delgada. Las mucosas son zonas también mucho más delgadas incluso, ¿no? Y mucho más inervadas. Entonces, sí es distinta la localización. Dependiendo la profundidad puede afectar nervios, sí, así es. Veíamos en el dibujito que estábamos viendo al inicio de la piel que aquí están los nervios, ¿no? Entonces, la parte superficial, cuando el primer grado no hay afectación de nervios, de glándulas, entonces ya cuando hablamos de la segunda o tercera capa, pues sí compromete más estructuras.
Bien, entonces continuamos, estábamos viendo justamente esto, la profundidad, ¿no? La clasificación de las quemaduras por la profundidad. Se clasifica, cuando hablamos de profundidad, hablamos de grados. Primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos de cuando ustedes quieran describir una quemadura, ¿qué es lo que deben de decir? Entonces, primero la describirán por sus grados. Quemadura de primer grado, quemadura de segundo grado, quemadura de tercer grado, ¿no? Entonces, para clasificarla, tenemos que saber reconocer cómo es una quemadura de primer grado. Y aquí la estamos viendo. Esto es una quemadura de primer grado. Decíamos, primer grado es una quemadura de solamente la capa externa de la piel, de la epidermis, ¿no es cierto? No afecta la segunda capa. Vemos bastante enrojecimiento. Lógicamente, esta persona va a sentir ardor, dolor, ¿no? En la piel. Entonces, esto lo llamamos quemadura de primer grado. Quemadura de segundo grado. ¿Cuál es la diferencia? Decíamos, lo característico va a ser las ampollas o flictenas, ¿no es cierto? Las ampollitas que estamos viendo, esta es una ampolla muy, muy grande, pero pueden ser mucho más pequeñas incluso. Y en algunos casos las dividen en dos, quemaduras de segundo grado superficial y quemadura de segundo grado profundo, cuando incluso ya vemos el desprendimiento de la primera capa de la piel. Aquí vemos que ya la epidermis pues está desprendida y estamos viendo ya la dermis como tal, ¿no? En algunos casos vemos ampollas, vemos flictenas. En estos casos estamos hablando de quemadura de segundo grado, que afecta ya directamente la segunda capa de la piel, que es la dermis. Tercer grado. Cuando hablamos de quemaduras de tercer grado, estamos hablando ya directamente de la quemadura que ingresó hasta la hipodermis. Es decir, puedo ver incluso hasta el tejido graso, músculo, en algunos casos incluso el hueso, ¿no? Entonces, este tipo de quemadura ya profunda, estamos hablando de tercer grado. Entonces, nuevamente, para que puedan recordar, cuando hablamos de quemaduras, primero debemos de clasificarlas por su profundidad. Y por su profundidad se dividen en tres: primer grado, epidermis; segundo grado, segunda capa de la piel, la dermis; tercer grado, la hipodermis, ¿no es cierto? Que ya son las más profundas. Entonces debemos reconocerlas, por eso les he colocado las fotos, para que ustedes puedan ver la diferencia entre un primer grado, un segundo grado, que lo característico son las ampollas o flictenas, y un tercer grado donde ya incluso se ve el músculo, tejido graso y en algunos casos el tejido óseo, ¿no es cierto? Esa es la primera clasificación por la profundidad. Pero decíamos que para ver una quemadura, no solamente le evaluamos por su profundidad, sino que también le evaluamos por su extensión. Es decir, ¿será lo mismo que esta persona solo se haya quemado el pie a que se haya quemado toda la pierna o las dos piernas? No, no es cierto. Si se quemó pues nada más el pie, es menos grave a que se haya quemado toda la pierna. Entonces, es importante también evaluar las quemaduras por su extensión. Y por su extensión utilizamos algo que por ahí lo estaba leyendo también, que es la escala de Wallace, también que se conoce como la regla de los palmos, la regla de los 9, que es para medir la extensión en las quemaduras. Entonces, esto es simple en realidad, ¿no? Es básicamente, tiene que ser rápido ese momento en una evaluación de una emergencia, en el primer auxilio que vamos a darle, pues no vamos a ahondar mucho, ¿no? En estar midiendo con exactitud, sino que a simple vista
yo puedo clasificarlo por la palma, ¿no? Es decir, esta parte de aquí, la palma de mi mano, ¿no? Sin contar los dedos, representa un 1%. Entonces, yo en la emergencia o en el momento de la evaluación puedo ver, a ver cuántas palmas de mi mano puede ser esta quemadura. Y 1, 2, 3, allá. Son como unas 10 palmas de mi mano. Entonces tendrá una afectación de un 10%, más o menos, ¿no? Entonces, esa es la técnica de las palmas. Otra técnica también es la escala que nos dice la regla de los 9, donde cada parte vale 9, ¿no es cierto? El brazo 9 o el otro brazo 9. Si se quemó todo un brazo, 9. Se quemó los dos brazos, 18, ¿no es cierto? Toda la espalda, el tórax, 9. El abdomen, 9. Entonces, todo el tórax y todo el tórax, 18. Entonces, esa es como la regla de los 9 que nos dice para ver el porcentaje de quemadura según su extensión, ¿no es cierto? Según su extensión, podemos medir como que al cálculo al ojo de cuánto porcentaje de quemadura hay en esa persona. ¿Para qué? Para ver la gravedad, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo quemarse un palmo, un 1%, que un gran quemado que tenga un 80 o 90% de su cuerpo quemado, ¿no? Entonces, es importante para ver la gravedad clasificar las quemaduras no solo por la profundidad, sino también por la extensión en todo el cuerpo, ¿no? La extensión que se ha llevado la quemadura. Eh, hablábamos de que si la quemadura supera el 25% de la superficie, ya lo consideramos como grave, ¿no? Esto en un adulto. Pero si es un niño, si tiene el 15% de la superficie corporal quemado, ya que lo consideramos grave en los niños, ¿no? Esta es conocida como la escala Wallace o la regla de los 9, ¿no es cierto? Entonces, importante, ¿para qué? Para determinar la gravedad de la quemadura. En los niños lo consideramos en un porcentaje menor, ¿no? En un porcentaje menor que en los adultos. Los adultos, el 25% y en los niños, lógicamente, por el tamaño, por ser más pequeños, ¿no? Lo consideramos a partir de un 15%. Decíamos que para ver también una quemadura, no solamente es por la extensión, no solo es la profundidad, sino por la localización. ¿Por qué? Porque hay zonas especiales donde están consideradas de mayor peligrosidad, ¿no es cierto? Hablamos de la piel de la cara. La piel de la cara es mucho más delgada, mucho más delgada, sensible que la piel de otras zonas del cuerpo, ¿no? Diferente al pie. El pie de repente en la parte de la planta es un poco más grueso, pero en la parte del dorso es una piel delgada. Las manos tienen piel delgada. Genitales, periné, zonas mucosas, piel delgada, sensible. En orificios, cuando hablamos de fosas nasales, conductos auditivos, genitales, zona del ano, ¿no? Son también zonas donde la piel es muy delgada. Las articulaciones, las zonas de flexión, el codo, las rodillas, la piel es distinta, es diferente, ¿no? Es bastante delgada. Y esas son las que pueden generar también mayor peligrosidad, ¿no? Entonces, estas zonas son consideradas como especiales, más peligrosas, ¿no? Imagínense, una quemadura de rostro no solamente significa un impacto eh, para la salud de esa persona, sino también para su salud mental, ¿no? Por eso muchas veces entra cirugía plástica ahí para hacer reconstrucciones,
porque es una zona muy expuesta, ¿no? Y es un gran impacto para la persona también. Entonces, importante también tener en cuenta cuando evaluamos una quemadura, ver la localización, ¿no? Dónde está quemado, en qué zona se quemó y revisar pues también todo el cuerpo. Ahora, cuando hablamos de la clasificación de las quemaduras, las clasificábamos por profundidad, en grados, por su extensión, ¿no? Por la superficie corporal total quemada, por la localización que estamos viendo aquí, la parte del cuerpo que se quemó, pero también las clasificamos por el agente etiológico que fue quemado. ¿Por qué se quemó? ¿Con qué? Con agua, con fuego, con un ácido. ¿Qué fue lo que ocasionó esa quemadura? Entonces, leía, ¿no? Que estaban presentando a un paciente, dice, un paciente que presenta, así es, ¿no? En medicina muchas veces en el internado van a tener que presentar a los pacientes y cuando llegan, y si no son personal de salud ustedes, pero van a asistir y llevarlo a un hospital, muchas veces van a tener que presentar a esa persona y decir qué cosa le pasó, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a tener que describir todo. Paciente de, no sé, 10 años, ¿no? Es un niñito de 10 años con una quemadura de primer grado por vapor de agua, una extensión de aproximadamente 9% de la superficie corporal total quemada. Van a tener que de repente describirle al personal de salud para que ellos evalúen la gravedad, ¿no? Entonces, importante también saber cómo se lo hizo, con qué. Fue vapor de agua, fue aceite, fue un químico, fue una mordedura, una medusa, ¿no? Como podemos ver aquí en el agente biológico, el niño que fue atacado por una por una medusa, ¿no? Entonces, incluso eso es importante para que el personal de salud sepa cómo proceder, cómo actuar, ¿no? Entonces, aquí cuando decimos agente físico, hablamos del sol, una quemadura solar. Agente químico, ¿no? Una quemadura por amoníaco, ¿no? El amoníaco que causó incluso los vasos que están trombosados. Si ustedes ven aquí en esta imagen, las venas, las arterias están trombosadas, es decir, están quemadas. Eso dificulta el flujo sanguíneo, pone en peligro la vida de la persona, ¿no? La recuperación, ¿no? Importante allí manejarlo ya en unidades de especialidades de quemados, con injertos, que eso ya es en un tema hospitalario, ¿no? Pero para nosotros como tema de primeros auxilios, lo que nos importa es saber con qué se quemó y llevar incluso el frasco. Con esto se quemó, doctor, y llevarle el frasco para que el médico que está evaluando sepa qué es lo que va a hacer, ¿no? Como tema de primeros auxilios, nosotros podemos ayudar de esa forma. O fue con un animal que le atacó, ¿no? No sabemos, un latigazo con alguna anguila, algún animal, algún insecto, algo que le pudo haber generado en el caso del niño una incluso descarga eléctrica, ¿no? En el caso de una medusa. Entonces, importante saber cómo fue el ataque. Clasificación de quemaduras según gravedad y pronóstico, ¿no? La quemadura de primer grado, de segundo grado y tercer grado, ¿no? Si vemos la gravedad, lógicamente la gravedad va a ser mayor en una de tercer grado, pero mucho de esto depende de la superficie corporal total quemada, ¿no? Todas las quemaduras que involucran ojos, oídos, orejas, manos, pies, periné, genitales, ¿no? Son quemaduras que tienen más gravedad. También las quemaduras que son eléctricas en pacientes de alto riesgo. El hecho de que la persona sea diabética ya la pone en un alto riesgo. La persona diabética
está inmunosuprimida, ¿no? Es una persona que tiene pocas defensas, entonces es muy susceptible a infecciones. Y lo que se cuida mucho en estas quemaduras es que estas heridas no se infecten. Entonces el hecho de tener diabetes ya lo pone en un alto riesgo a la persona. Embarazadas, obviamente, las embarazadas están creando vida, ¿no? Y el hecho de tener un gasto mayor, un gasto metabólico de una quemadura que va a generar mucho gasto metabólico, mucha complicación para el bebé, entonces va a generar un problema también. EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer y demás, ¿no? Pacientes psiquiátricos que no colaboran, ya eso lo pone en una quemadura grave, ¿no es cierto? Bien, esto es lo que vemos respecto al pronóstico o la clasificación de las quemaduras. Vamos a ver antes de esto un tratamiento de cómo deberíamos actuar ante una quemadura en una reacción de... Por favor, si es que se puede escuchar. Si se quema por contacto con una superficie caliente, con vapor o por una salpicadura, es fundamental detener el avance del daño enfriando rápidamente la zona quemada. Manténgala bajo un chorro de agua fresca unos 20 minutos, ya se trate de la piel o de los ojos. Si la quemadura es grande y mientras obtiene ayuda médica, cúbrala con un paño limpio y humedecido que no suelte pelusas. Si la zona quemada estaba cubierta por ropa, retire esta con delicadeza, salvo que tenga la mínima sospecha de que está adherida a la piel. Retire también cuidadosamente relojes, pulseras y cualquier cosa que pueda oprimir la zona. Nunca aplique hielo, aceite, pasta de dientes u otros remedios caseros. Con vapor o por una salpicada. Manténgala bajo un chorro de agua. Bien, así es, Jade. Los que hemos visto el videíto, la primera medida para una quemadura, ¿qué es? Agua. Eso no se deben de olvidar nunca. Por ahí, no sé si viene también en su examen, ¿no? ¿Cuál es la primera medida para una quemadura en primeros auxilios? Agua, chorro de agua fresca, no le pongamos agua helada, porque muchas veces es mejor lo meto al agua helada, ¿no? Entonces, no, eso podría complicar. Agua, estamos hablando de agua a temperatura ambiente, agua fresca, ¿no? Y lo ponemos varios minutos, por lo menos 20 minutos, por lo menos 20 minutos debajo del chorro de agua directo. Luego de eso, decían, si es que es una quemadura de tercer grado, muy grave, donde hay exposición del músculo, donde vemos que hay sangre, donde corre riesgo de infección porque ya perdió las primeras capas de la piel, lo podemos cubrir, pero ahora vamos a ver con qué podemos cubrir esa quemadura, porque no vamos a ponerle algodón, no vamos a ponerle una venda común y corriente, porque lógicamente eso se va a adherir a la quemadura y va a generar algún problema mayor, ¿no? Entonces, muy importante el saber qué cosa colocarle al quemado. Bien, entonces vamos a seguir avanzando en clasificación de quemadura. ¿Qué cosa hacemos? ¿No? Como lo veíamos en el videíto, la actuación inicial de la quemadura va a condicionar la recuperación de esta persona. Es decir, los primeros minutos, lo que nosotros hagamos en los primeros minutos va a determinar cómo esta persona va a recuperar. Es por eso la importancia de los primeros auxilios, ¿no? La importancia del primer auxilio es vital, porque si yo me demoro en poner a esta persona debajo del chorro de agua, pues ese agente químico o ese vapor que está en el cuerpo o el fuego va a seguir quemando y va a afectar más, ¿no? Entonces, inmediatamente cuando vemos que hay una quemadura,
lo más rápido que podamos, lo colocamos debajo del chorro de agua directo, por lo menos unos 20 minutos, ¿no? ¿Esto qué va a generar? Va a generar que, lógicamente, la quemadura, reducir el calor en la zona quemada, ¿no? Y controlar un poco más el daño, evitar la gravedad de esa quemadura. ¿Cuáles son algunas medidas de protección que debemos de tener al atender a una persona quemada? ¿Cuál es el principio en primeros auxilios? Lo vimos en la primera clase. Principio básico antes de atender a una persona en una situación de emergencia. ¿Qué es lo primero que debemos tener en cuenta? Primera clase, a ver, ya los estoy preparando para que den el examen más tarde. Ha de mirar la zona, muy bien. ¿Cómo se llama ese acróstico que debemos tener para, para controlar la emergencia? ¿Qué significa paz? Uy, ya me asustaron para el examen. No sé cómo les va a ir el examen más tarde. ¿Qué significa paz? Muy bien, Carlos. Protege, avisa, socorre. Principio para atender cualquier emergencia, sea quemadura, sea fractura, sea un RCP, sea un atragantamiento, una hemorragia, sea lo que sea, lo primero, el principio que debemos de tener en primeros auxilios es paz. Y eso lo van a encontrar en todos los manuales de primeros auxilios, ¿no? Paz es el principio universal de primeros auxilios. ¿Qué significa? Protege, protégete a ti primero, protégete, porque si te vas a ir a ayudar a una persona que está quemada por electricidad, pero que la persona no está desenergizada todavía, y tú lo tocas, van a ser 2 electrocutados, 2 quemados, ¿no es cierto? Entonces, protegerte primero a ti mismo como socorrista, autoprotección, ver cómo lo voy a llevar, qué tipo de material voy a tener que entrar en contacto, cómo lo voy a liberar de esa zona de energía o de radioactividad, ¿no? En caso de intervenir en alguna zona de radioactividad, quemados, ¿no? Protégete a ti mismo con equipo personal, con trajes especiales, si es que lo necesitas, ¿no? Luego, protege a la persona, colócalo en una zona segura, ¿no? Siguiente principio, de avisar, ¿no? Avisa la ambulancia, el SAMU, bomberos, que vas a empezar a atender una emergencia, dónde estás, diciendo la dirección, la descripción de lo que tienes, rápidamente lo que puedes ver, la quemadura de qué grado es, qué extensión tiene, qué profundidad tiene, ¿no? Y luego de que ya te protegiste, ya avisaste, ya alguien viene en camino para ayudarte, recién ahí empezamos a socorrer a la persona, ¿no es cierto? Empezamos a ayudarla ya aplicando todas las técnicas de evaluar a la persona, ver cómo está. Ahí recién aplicaremos el ABC, la valoración primaria, pero primero, lo primero que debemos hacer es paz, ¿no es cierto? Proteger, avisar y recién entrar a socorrer, porque si nosotros nos vamos de frente a valorar a la persona, vamos a acabar los dos de repente lesionados. Entonces, siempre ese principio protector, ¿no? Proteger, avisar y socorrer. Entonces, ¿qué hacemos? La evacuación de la persona del siniestro, la trasladamos a un espacio donde esté ventilado, donde no esté caliente. No me voy a poner a atender al quemado ahí mismo, al ladito de las llamas, ¿no? Tengo que sacarla a un espacio seguro. Si es que la persona todavía tiene llamas, tenemos que apagar el fuego, ¿no? Apagar el amago que tiene ahí en el cuerpo. Para esto utilizamos una manta o un abrigo que no sea sintético, porque si le tiramos una frazada sintética o de estas de fibra de vidrio que son peluditas, ¿no? Que tienen como un material de sintético, va a prenderse más todavía. Entonces, ¿cuáles son las técnicas que lo vamos a ver ahora también? Para apagar a un hombre en llamas es rodarlo por la tierra, ¿no? Rodar en tierra
para que pueda apagar las llamas que tiene en su cuerpo. O mojo una frazada, de este tipo de frazadas que son pesadas, las mojo y se la tiro a la persona encima, lo envuelvo para tratar de sofocar el fuego también que tiene en el cuerpo, ¿no? Esos son los mecanismos para sofocar el fuego que hay. Rociar la zona quemada con agua fría, nunca ponemos agua helada, nunca hielo, el hielo quema más, ¿no es cierto? Retiramos la ropa de la persona siempre y cuando no esté adherida a la piel. Si la ropa ya está pegada a la piel, se ha adherido, pues no intenten despegarla, ¿no? Eso ya lo verán en la emergencia, ya lo verá el cirujano plástico, pero si la ropa ya está pegada, adherida a la herida, no la retiremos, ¿no? Eso ya lo verán en el hospital, solamente le quitamos la ropa si es que está suelta, si es que no está adherida a la piel. Retiramos anillos, pulseras, objetos metálicos porque van a generar mayor quemadura y van a comprimirse, van a apretar con el calor y pueden causar amputaciones, síndromes compartimentales, ¿no? En las extremidades. Luego pasamos a valorar la valoración primaria, secundaria, ver, respira la persona, tiene pulso, ¿no? Si la persona no respira y no tiene pulso, ¿qué hacemos? Segunda clase, persona no respira, no tiene pulso, ¿qué hago? Muy bien, Jade, RCP. Indicación de RCP. No respira, no tiene pulso. Inicio RCP inmediatamente. Muy bien, Carlos, Aslina, Alberto, ¿no? RCP. Valorar las constantes vitales, no es vital en la persona para poder ver qué maniobra vamos a hacer. Valorar la gravedad, ¿no? de las quemaduras, según lo que hemos dicho, y evitar la infección de la zona afectada mediante material estéril. ¿Qué quiere decir esto? Si la persona no sé, fue un hombre en un incendio que salió y vemos que todo su brazo está con los músculos expuestos, esto es una herida, no es una puerta abierta hacia todos los microorganismos que están fuera. Entonces tengo que cubrir esa herida. ¿Cómo lo cubro? ¿Con qué? ¿Qué le voy a poner? ¿Una ropa? No puedo. Una gasa? Tampoco. Algodón, vendas, se van a adherir a la quemadura. Entonces, para esto tenemos material especial. Si no contamos con ese material especial en ese momento, pues lo que le podemos hacer es buscar el material estéril, un plástico, les decía en algún momento, un film, ¿no? En algunas emergencias hemos utilizado el film, no sé cómo le llaman a este material que es como un plástico transparente, delgadito, que se cubre para que se utiliza para cubrir algunas comidas, incluso en la refrigeradora, ¿no? El film o o una bolsa plástica lo más limpio posible, no algo que esté estéril. Venden ya plásticos en realidad estériles que debemos tenerlos dentro de nuestros maletines de emergencia. Venden plásticos grandes, estéril, completamente esterilizado en caso de que sea usado, ¿no? Lo podemos cubrir con esos plásticos que no se van a adherir a la herida, simplemente para el traslado. Muy, Emboplas en Venezuela, interesante, Eucari. Así es, ¿no? Esto puede ser utilizado para cubrir la quemadura profunda, la quemadura de tercer grado, para poder ser trasladado y que no se vaya a infectar esa zona o contaminar más. Así es, podemos utilizar el papel de empaque, no sé, si es papel no, pero si es así como un plástico, algo que no se va a adherir a la herida, lo podemos utilizar. Interesante pregunta la de Jade. ¿Cómo podemos aplicar RCP en una persona quemada en la parte del pecho y del tronco? Muy, muy buena pregunta, interesante. ¿Se puede o no se puede? ¿Qué creen? ¿Lo dejamos morir a la persona porque le va a doler? Así es, ¿no?
sí se puede, sí se puede. La persona que está quemada, siempre nosotros chicos como socorristas, como rescatistas, como personal de salud, como personal de primeros auxilios, lo primero, nuestro objetivo es preservar la vida. Si la persona no respira, no tiene pulso, eso quiere decir que su vida está en peligro. Entonces priorizamos el RCP. Probablemente le va a doler, sí, probablemente. Y lo dudo que en realidad si le va a doler o no, porque muchas veces estas personas al estar tan quemados, incluso las terminaciones nerviosas se queman. Entonces, probablemente en algunos casos, si es que la quemadura es tal, incluso ni sienta dolor, pero lo que hacemos es priorizar la vida. Exacto, exacto, Paola. Si salvar la vida es primero, luego se trata la quemadura. Así es. Las infecciones, las quemaduras pasan a secundario, priorizamos salvar la vida, ¿no? Indicación de RCP, no respira, no tiene pulso, ¿no? Solamente en ese caso aplicamos RCP. Así que por favor de ahí no vayan a hacer como esos bloopers o esos videos que vemos por redes sociales que le están dando RCP a una persona que está lúcida o que está consciente o que está tratando o que se está moviendo. Solamente se da RCP en personas inconscientes, no respira, no tiene pulso, ¿no? Entonces es la única indicación para poder iniciar un RCP, independientemente si hay una fractura, lo decíamos en la clase anterior, independientemente si hay una quemadura en la zona. Muy bien, continuamos con la atención del quemado, ¿no? Con la clasificación. Las reglas generales para toda quemadura son las siguientes. No debemos quitar pedazos de tela adheridos a la piel, ¿no es cierto? No quitamos. Si le llevaba a la chica un vestido sintético y se le pegó todo el vestido a la herida, a la quemadura, no tratemos de quitarlo, ¿no? Eso ya lo hará el cirujano plástico, pero nosotros podemos generar una hemorragia, generar una complicación mayor. Segunda regla general, importante, no reventar ampollas. Muchas veces empiezan a reventarle las ampollas, ¿no? Y eso puede ser una puerta para infecciones, para algún problema mayor. Entonces, no reventamos ampollas. Tercera regla, no usamos antisépticos en aerosol ni remedios caseros. ¿Qué son los antisépticos en aerosol? No usamos alcohol, no usamos yodopovidona, no usamos alguna sustancia en spray, clorexidina, como algún desinfectante, ¿no? En aerosol que pueda tener alguna complicación mayor, ¿no? No usamos ningún antiséptico en aerosol ni tampoco remedios caseros. Cuando hablamos de remedios caseros, nos referíamos a lo que recomendaban las abuelitas por ahí, ¿no? Ponle la telita del huevo, ponle ¿qué más he escuchado yo cuando hacía en provincia, sobre todo, algunos remedios caseros? Eh, papas, pasta de dientes, aceite, vinagre, vaselina, ¿no? Entonces, importante, no coloquemos ningún remedio casero por hojas, así es, ¿no? Entonces, jade, vaselina, dice exacto, porque eso se puede infectar. Lo mejor es no manipularlo con remedios caseros. Tercera indicación, no hacer presión sobre el área quemada, ¿no? No lo apretamos, no lo vendamos, no lo enyesamos, porque puede generar una quemadura mayor, ¿no? La otra regla es lo cubrimos con una tela limpia, o mejor si tenemos un plástico estéril, hasta llevarlo al hospital, al centro de salud, donde va a poder ser atendida esta persona. ¿Qué hacemos ante una quemadura leve? Primer grado, lo veíamos, ¿no? Las quemaduras leves, lo vimos en el video, el primer tratamiento para todo tipo de quemadura, directamente al chorro de agua fría, sin presionar,
¿no? Sin refregarle la zona de quemadura, solamente colocarlo directamente a que le caiga el agua por lo menos 20 minutos. Luego de eso tapamos con gasas estéril la zona afectada. Vamos a ver este tipo de gasas que utilizamos, no son las gasas común y corriente. No aplicamos pomadas, ungüentos, sin antes una valoración médica previa, ¿no? Les voy a indicar ahora qué tipo de crema podemos colocar. Podemos colocar únicamente sulfadiacina de plata, en algunos casos, para evitar la infección, ¿no? No reventamos ampollas y trasladar a la persona hasta un centro hospitalario para que ya pueda ser valorada, ¿no? ¿Cómo atendemos a las personas con quemaduras graves? ¿No? Lo mismo, agua, sea quemadura de primer grado, sea de segundo grado, sea de tercer grado, el principio es el mismo, agua. Agua por lo menos 20 minutos, ¿no? Tapamos la quemadura, ¿no? Con gasas estéril o una tela o un plástico estéril. Nunca retiramos la piel muerta. Puede ser que en una quemadura de segundo o tercer grado lo que veamos es ya la piel desprendida, como lo vimos en una foto, ¿no? Toda la piel desprendida. Así veamos que la piel está desprendida, no lo retiramos, nosotros lo dejamos ahí. Ese trabajo ya es del cirujano plástico en una sala, en un ambiente hospitalario, pero en primeros auxilios nosotros no retiramos la piel, no reventamos ampollas, ¿no? Y lo que sí hacemos es más bien verificar sus funciones vitales hasta que llegue la ambulancia, hasta que sea trasladado. ¿Por qué? Porque si la persona entra en shock, va a dejar de respirar, va a estar inconsciente, va a dejar de tener pulso y en ese momento yo tendré que aplicar el RCP, ¿no? Entonces, importante valorar a la persona, estar controlando sus funciones vitales para evitar que vaya a haber una complicación mayor y asegurarnos de trasladarla urgentemente a esa persona lo más rápido hacia un centro hospitalario, porque el gran quemado va a ser una complicación mayor, ¿no? Va a acabar teniendo va a necesitar líquidos, va a necesitar reposición de volumen, puede hacer un shock en algún momento, algún paro. Entonces, un gran quemado necesita ser trasladado lo más pronto posible a un hospital. Y si es que demora su traslado, nosotros lo que hacemos es quedarnos con él para verificar sus funciones vitales y ver en qué momento podemos empezar RCP. Ahora, importante, prevención. Prevención, chicos. ¿Qué hacemos? El trabajo es también enseñarle a las personas que no se quemen, que tengan cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para evitar las quemaduras? Si ustedes en casa identifiquen sus riesgos, hay cocinas con fuego abierto, ¿no? Cocinas que lo pueden entrar ahí el mango de la sartén, lo alcanzan los niños, ya tienes un riesgo. La cocina es un riesgo latente, ¿no? Y más aún si hay niños, si manejamos agua hirviendo, eh, si tenemos dispensadores de agua, ¿no? Alejar a los niños de la cocina, así es, no pueden estar sin supervisión de un adulto, ¿no? Muchos de estas unidades de quemados reciben a niños, ¿no? Pequeñitos, lactantes mayores, hablamos de 1 año, 2 años, incluso meses, que pues han sido niños que empiezan a caminar y pues son traviesos y se meten a la cocina y les cae toda el agua hirviendo y pues son niños que quedan con secuelas, ¿no? Cicatrices que van a llevar de por vida. Entonces, importante tener cuidado. Las cocinas son siempre un riesgo para los niños. Velas prendidas, muy bien, Jade. Las velas prendidas también son un riesgo, ¿no es cierto? En estas épocas, sobrecarga eléctrica, quienes duermen ahí con su celular ahí conectado al lado en la almohada toda la noche, ¿no? Sobrecargas eléctricas, puede haber una explosión, genera alguna quemadura, algún incendio.
reducir la temperatura de los grifos de agua caliente, ¿no? Muchas veces si tenemos termas, ahora que está haciendo mucho frío aquí en Lima, pues regular nuestras termas, no vaya a ser que genere alguna quemadura el agua también. Los cigarros, ¿no? Los cigarros siempre van a ser también un riesgo, calefactores, y la corriente, si tenemos niños, deben de nuestros tomacorrientes tener estos protectores porque los niños van a meter los deditos por ahí si es que encuentran alguno, ¿no? Entonces, tener cuidado con corriente eléctrica, con las cocinas, con el agua, con los cigarros, calefactores, así es, ¿no? Ahora que estamos usando en invierno calefactores, estos pueden generar algún daño. Y pues la mayoría también de quemaduras, heridas, suceden en fiestas, cuando hay pirotécnicos, ¿no? Niños que han perdido incluso extremidades por los juegos pirotécnicos en Navidad, sobrecargas eléctricas también. Entonces, es importante nosotros como socorristas no solamente auxiliar, sino también enseñar a la población a prevenir estas lesiones. Otro riesgo importante son las quemaduras químicas. Hablábamos de que hay algunos químicos, sustancias tanto ácidas como alcalinas, que pueden generar quemaduras, ¿no? ¿Por qué? Porque estas tienen un efecto corrosivo. Estos químicos pueden irritar, quemar y atravesar la piel y generar fuertes lesiones en piel, incluso en algunas otras zonas del cuerpo donde puedan caer o salpicar, ¿no? Entonces es importante, todas las personas que trabajan con químicos deben de ser capacitadas en su uso, deben de almacenarlas en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños. Cuando manipule el químico, pues tendré que ponerme unos lentes de protección, usar unos guantes especiales, ponerme una mascarilla especial con filtros. ¿Por qué? Porque incluso las quemaduras pueden ser por inhalación. Y si yo huelo ese ácido, imagínense que se quemen mis fosas nasales por dentro, vías respiratorias. ¿Se puede quemar por dentro? Sí, también. Entonces, va a ser más complicado de tratar una quemadura de vías respiratorias, ¿no? Es mucho más complicado, más peligroso porque es de manera interna. Entonces, importante tener cuidado con estas sustancias, ¿no? ¿Cómo pueden producirse quemaduras químicas? Pueden ser varias las causas, puede ser por el derrame, la ruptura de un contenedor, ¿no? Que generalmente no era adecuado para guardar esta sustancia química. Vidrios no son adecuados, imagínense, se rompe el vidrio y se cae todo el ácido, ¿no? Entonces, importante, toda la soda cáustica, los empaques deben de ser adecuados. La transferencia, estaba vaciando un envase, un ácido de un lado a otro, no otro envase, y se me cayó en toda la mano. Importante también. La dilución, muchas veces para limpieza, les comento que nosotros trabajamos con empresas también y en muchas de estas empresas pues tienen personal de limpieza, ¿no? Que va a hacer toda la limpieza de los servicios higiénicos, de las plantas y demás, y ellos utilizan ácidos. Y la persona pues parece que no había estado muy capacitada y utilizó una soda cáustica en una concentración muy fuerte. Debía bajarle la concentración de esta soda y pues la persona no lo capacitaron y empezó a limpiar todo el baño, todo con esta soda cáustica muy fuerte y causó una quemadura por inhalación, no solamente en la misma persona de limpieza, sino en la persona que estaba ahí en el vestuario, que también tuvo una quemadura por inhalación de esta soda cáustica, ¿no? Entonces, importante la dilución adecuada, capacitar a las personas en cómo pueden
reducir esta concentración, ¿no? Este es el uso inadecuado de los productos químicos, ¿no? Como tal, hay que tener mucho respeto con los químicos, mucho cuidado, la autoprotección siempre, ¿no? Evitar el contacto directo con la piel, siempre se utiliza unos guantes especiales en estos casos, guantes para contacto con sustancias calientes hay, guantes para contacto con sustancias corrosivas, ¿no? Siempre hay equipos de protección también. Si el agente es un ácido, ¿no? Lo que hacemos rápidamente es las duchas de emergencia en las zonas donde se manipulan este tipo de ácidos, muchos de los laboratorios. Cuando ustedes entren a un laboratorio van a ver que tienen duchas de emergencia, lavaojos de emergencia. ¿Por qué? Porque las normas, las leyes lo piden. Eh, si alguien le salpica estos ácidos en los ojos, inmediatamente se tienen que ir a la ducha de emergencia, al lavaojos, que les va a irrigar agua para poder controlar este riesgo. Si no hay una ducha o un lavaojos de emergencia, pues lo mismo, el criterio es el mismo, agua de frente o un duchazo en caso de que le haya salpicado el químico, ¿no? En el cuerpo. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos 20 minutos, ¿no? Por lo menos 20 minutos y luego de eso ya ver su traslado siempre a un hospital para que sean evaluados de forma más detallada ya por el especialista. No solamente las quemaduras son por químicos, también decíamos que son por quemaduras eléctricas, ¿no es cierto? La electricidad que puede ser causada por algún agente de artefacto, algún electrodoméstico, como también por agentes naturales, ¿no? Como los rayos que estamos viendo aquí. Entonces, no es común en nuestro país, sin embargo, las quemaduras eléctricas por electrodomésticos sí son bastante común y esto es muy importante tener el cuidado debido. Una experiencia también. Eh, una persona estaba trabajando y por ahí había una extensión, y esto para que ustedes que en sus casas puede que estén en una situación similar, estaba una extensión de estas que ya están bien peladas, pero que ahí le siguen dando porque todavía carga, todavía funciona, ¿no? Entonces el cable estaba bien peladito, ya estaba que en cualquier momento iba a generar por ahí un corto. Y pasó, el chico va, coge el tomacorriente, le hace el contacto, ahí el juego para que funcione y le pasa corriente, una fuerte descarga eléctrica. Siente la pegada de la corriente en su cuerpo, pero luego le quedó como que doliendo el brazo, nada más. Él dijo, no me pasó nada. Pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas, le dolía un poquito el brazo, no sentía nada más, no dijo nada, ¿no? Se quedó calladito, dice, no, no voy a hacer que van a decir que yo he cogido el cable pelado, entonces para que no le llamen la atención, no dijo nada. A la cuarta hora entró en un paro cardíaco. ¿Qué pasa con la electricidad? La electricidad que entra al cuerpo muchas veces no sale. Entonces puede ocasionar afectaciones en el corazón, afecta el ritmo cardíaco, así es, afecta pulmones y cerebro. Entonces, muy importante, una persona que ha tenido una descarga eléctrica debe ser monitoreada, se le debe controlar un electrocardiograma, esa persona queda en observación por lo menos unas 12 horas para ver si la corriente que entró en su cuerpo no va a alterar algún órgano interno, ¿no? Entonces es muy importante vigilar eso, porque si nosotros pensamos que, ya me pasó corriente, pero no pasa nada, ¿no? Fue una corrientita nomás, puede generar algún problema mayor. Y esto para que nunca se olviden, ustedes también como personal de salud, si les toca atender a una persona que tuvo una descarga eléctrica, no lo tomen en vano. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas,
no sabemos si la corriente todavía está en su cuerpo y puede generar algún problema mayor, ¿no? Entonces, exacto, es la actividad eléctrica del corazón que se altera cuando hay descargas eléctricas, ¿no? Entonces, estas lesiones muchas veces son lesiones de entrada, son pequeñas, blancas, indoloras, ¿no? Incluso a veces ni generan herida. Eh, cuando son lesiones de entrada, donde ingresó la corriente. A veces las lesiones de salida, por donde salió la descarga de energía, sí son grandes, oscuras, deprimidas, como esta imagen que podemos ver aquí, ¿no? Por la mano derecha ingresó la corriente y salió por la mano izquierda, entonces generando una lesión grande, oscura, ¿no? Las quemaduras pueden estar producidas por un rayo o por corriente eléctrica de alta o baja tensión. Importante, importante el tema de controlar ahí las quemaduras de ingreso y salida, ¿no? Modo de actuación. ¿Qué hacemos si es que hay quemaduras eléctricas? El modo de actuación en quemaduras eléctricas. Antes de tocar a la persona, hay que asegurarse de que ésta ya no esté conectada a la corriente eléctrica. Si es que la persona sigue en contacto, nosotros no podemos tocarla, ¿no? Podemos apartarla utilizando algún material que no sea conductor de electricidad, madera, ¿no? Pero nunca un objeto metálico, porque nosotros también, el metal es un conductor de electricidad, entonces nosotros también quedaríamos con una descarga eléctrica. Lo que debemos hacer es empapar las zonas de entrada y salida de corriente de las heridas con agua fresca, abundante, para enfriar las quemaduras, ¿no? Si se dispone a utilizar guantes desechables, se puede colocar unos apósitos estéril, es como trataríamos cualquier otra herida, ¿no? En todo momento, a una persona que ha tenido una quemadura eléctrica, vigilamos constantes vitales. ¿Por qué? Porque la electricidad puede alterar el ritmo cardíaco, cerebro o pulmón, ¿no? Si la persona entra en paro, como la experiencia que les conté, ¿no? Que la persona entró en un paro, se debe iniciar el RCP, trasladar urgentemente a una persona a un centro hospitalario, siempre para valoración médica, para que esté en observación, se mida sus ritmos cardíacos para ver que no ha generado esta descarga eléctrica una complicación mayor, ¿no? Muy bien. Esto en cuanto a quemaduras eléctricas. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda? A ver, en el chat sí, así es, se utiliza madera, buscar el centro de dónde proviene, exacto, de dónde proviene la electricidad, y sí, ¿no? Esto puede producir shocks de origen cardíaco o cardiogénicos. Quemaduras por inhalación. Este es otro tipo de quemaduras que son bastante complicadas, como les decía. Las quemaduras por inhalación son aquellas que afectan la vía aérea, todo por dentro, por inhalación de humos, gases calientes, tóxicos, ¿no? A consecuencia principalmente de un incendio. ¿Quiénes son los más expuestos ante esto? Los bomberos. Si hay algún bombero por aquí, debe de saber muy bien los riesgos que corren, cómo es que ellos tienen que actuar, ¿no? Al ver que para evitar estas quemaduras o por asfixia o por inhalación, ¿no? Quemaduras por inhalación, puede ser por inhalación de humos, gases calientes, gases tóxicos. Las quemaduras pueden ser muy graves. ¿Por qué? Porque la vía aérea se va a inflamar muy rápido y pues no puede respirar más la persona y va a verse bloqueado el aire y va a tener una asfixia y va a dejar de respirar. Importante, ¿qué hacemos? Aquí veíamos en una persona, qué hacer en el lugar de incendio, ¿no? Con una persona entre una quemadura grave. Vamos a ver el videíto.
He aquí las medidas esenciales que deberás tomar en caso de quemaduras graves. Si es posible, elimina el foco que ha causado la quemadura. Impide que el accidentado corra o efectúe movimientos de gran amplitud. Pídele que ruede por el suelo y sofoque las llamas con una prenda de ropa o una manta. Avisa a los servicios de emergencia y sigue las instrucciones sobre la aplicación de agua en la quemadura. Enjuaga la quemadura con agua corriente fría, aunque no helada. Intenta retirar la ropa que esté en contacto con la quemadura, pero no insista si está adherida a la piel. Acuesta a la persona afectada a menos que la quemadura se encuentre en la espalda. No revientes nunca las ampollas. Una vez abiertas, se convertirán en una vía de acceso para gérmenes y posibles infecciones. Verifica que la víctima cuenta con una vacuna antitetánica vigente. En caso de duda, consulta a su médico de cabecera. Las quemaduras graves se caracterizan por tener una extensión superior a la mitad de la palma de la mano de la persona afectada. Ser profundas. Afectar a una zona crítica como la cara, las manos o zonas próximas a orificios naturales o articulaciones. Deberse a una sustancia química o a fuentes eléctricas. Muy bien, hemos visto cómo actuar cuando una persona entra en llamas, ¿no es cierto? El hecho de correr o darle aire va a avivar más aún el fuego. Entonces, la primera intención que hacemos es o cubrirlo con una frazada mojada o hacerlo rodar por tierra para tratar de aplacar el fuego. Luego de eso, importante ante una quemadura grave, lo que mencionaron allí, la vacuna, ¿no? Ya cuando la persona llega normalmente al hospital, cercioramos si es que tiene la vacuna antitetánica colocada. Los adultos deberíamos tener el refuerzo ante cualquier situación de emergencia también. Y por último, vamos a, ya casi terminando el tema de quemaduras, recuerden que nos toca por ahí ver brevemente también lo que son intoxicaciones. Vamos a terminar viendo un casito de electrocución, ¿no? Y cómo debemos actuar ante una electrocución. Con este video aprenderás cuáles son las medidas esenciales que te permitirán asistir a la víctima de una electrocución. Corta la corriente antes de tocar a la víctima. Desenchufa la toma de corriente o apaga el interruptor o disyuntor. En función del estado de la víctima, sigue uno de los 3 mecanismos de actuación. Situación número 1. La víctima se encuentra consciente. Identifica eventuales marcas de abrasión en su piel en los puntos de entrada y de salida de la corriente. Aplica agua corriente durante al menos 5 minutos hasta que desaparezca el dolor. Avisa siempre a los servicios de emergencias. La corriente podría causar lesiones internas. Situación número 2. La víctima ha perdido conocimiento pero respira normalmente. Colócala en posición lateral de seguridad. Avisa a los servicios de emergencia. Mientras tanto, aplica compresas frías sobre las quemaduras. Situación número 3. La víctima ha perdido el conocimiento y ha dejado de respirar. Llama a los servicios de emergencia. Inicia las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Muy bien. Aquí hemos visto cómo actuamos en caso de electrocución, ¿no es cierto? Hacemos que la persona se recueste siempre,
Aplicamos compresas frías, elevamos los pies, que era una técnica para el shock, ¿no es cierto? Para cualquier persona que esté en shock. Utilizamos un ventilador para reducir la temperatura y administramos líquidos. Por aquí preguntan si utilizamos, me parece, solución salina. En los quemados, en realidad para curación de heridas, no, pero sí ya en el hospital se les canaliza para colocarle solución salina, reposición de líquidos es muy importante en el quemado, ¿no? Entonces, para nosotros como primeros auxilios, si toma líquidos, bien, para tratar de mantenerlos hidratados, pero ya en el hospital pues se les canaliza, se les coloca a la vena soluciones para reponer líquidos y mantenerlos estables al gran quemado sobre todo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a pasar rápidamente en lo que nos queda de minutos para ver intoxicaciones y envenenamientos. Tóxicos son toda sustancia que introducida al organismo va a lesionar, va a causar de forma inmediata, ¿no? Una intoxicación, una lesión, sea en vía digestiva, sea en la piel, ¿no? Generando lesiones. Las intoxicaciones pueden ser en un 90% voluntarias y en un 10% accidentales, ¿no es cierto? Las lesiones eh, por tóxicos casi siempre son porque las personas deciden ingerir alguna sobredosis de alguna sustancia, algún medicamento, y en casos sobre todo de niños, en un 10% son accidentales, ¿no? Medicamentos que fueron dejados a la mano de niños, o por accidentes domésticos o por accidentes laborales, ¿no? ¿Cuáles son los signos de una intoxicación? Dolor abdominal, vómitos, náuseas, diarreas, fiebre, erupciones cutáneas, sudoración, alteración de la conciencia y convulsión en algunos casos. ¿Qué debemos hacer ante toda emergencia? El acróstico PAS, ¿no es cierto? Protege, avisa, socorre. Avisar y socorrer. Ponemos a la persona en posición de seguridad. Posición de seguridad es de costado, ¿no? Para tratar de que si vomita no se vaya a broncoaspirar, el vómito no se vaya a regresar, sino que si la coloco de costadito, la persona va a vomitar sin broncoaspirarse, ¿no? Y muy importante ver qué cosa consumió, qué cosa tomó. Hay pastillas ahí cerca al lado que me inducen a saber qué cosa consumió esta persona o qué cosa fue, qué solvente, qué cosa fue lo que pudo haber causado este problema, ¿no? Identificar el producto con el que ha ingerido no es importante y avisar. Las intoxicaciones alimentarias son más comunes. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede comer algo que estaba en mal estado, ¿no? O que ya tenía muchos días guardados. Y las más comunes ahí son la Escherichia coli, los estafilococos, o hablamos de ETAs, enfermedades transmitidas por alimentos, cuando hablamos de hepatitis A, hablamos de fiebre tifoidea, de Bruselas, en el queso, ¿no? Entonces, importante ver qué cosa estamos comiendo. Los signos son los mismos: náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, dolor de cabeza, calambres, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Importante, señores, en intoxicaciones, cuidar nuestra comida, qué cosa estamos comiendo desde casa, cómo están sus refrigeradores, están teniendo ahí cultivos de bacterias en el refrigerador o están en buen estado, ¿no? Entonces, muy importante ver el estado de que estamos conservando nuestros alimentos. ¿Qué hacemos en caso de que haya una intoxicación alimentaria? Pues hay que reponer los líquidos. Un niño cuando está con muchas diarreas, ¿qué hacemos? Suero, ¿no es cierto? Le podemos dar Frutiflex, un suero de reposición oral. Si no tenemos para comprar esto a la mano, podemos darle en un litro de agua una cucharadita de sal,
una cucharadita de azúcar y eso es un suero casero, ¿no es cierto? Ese es un suero casero para tratar de reponer, de mantener hidratada a la persona que está con muchas diarreas o con muchos vómitos. Otro tipo de intoxicaciones son los por agentes vivos, picaduras de abejas, que son los más comunes, arañas, escorpiones, avispas, son los que pueden transmitir una intoxicación también porque tienen toxinas en la saliva que van picando a las personas, ¿no? Signos: dolor, inflamación, enrojecimiento, sobre todo picor, inflamación, ¿no es cierto? Quien cuando le ha picado o es alérgico a los mosquitos incluso, genera alguna complicación. En el caso de las abejas, ¿no? Para extraer el aguijón se raspa con la parte roma de un cuchillo y o con otro objeto para tratar de retirar este aguijón. No se utilizan pinzas, ¿no? Porque esto puede apretar el saco de veneno que tiene el aguijón de la abeja ahí, y tampoco se hacen cortes, no se chupa a la herida, ¿no? Aplicar barros, saliva, tampoco rascarse, ¿no? Entonces es importante esto que sea manejado por una especialista para retirar el aguijón de la picadura de una abeja o de algún otro insecto. Mordeduras de animales, ¿no? Los perros pueden producir también alguna intoxicación, o en caso de, no es común, pero en la selva sí, mordeduras de serpientes, ¿no? Pueden tratarse también con antitoxinas que ya hay en los centros hospitalarios. ¿Qué hacemos ante la mordedura de un animal? Nunca suturamos, nunca cerramos, más bien lo que tratamos de hacer es limpiar y controlar la hemorragia nada más, ¿no? Y siempre lo llevamos al centro sanitario, donde si fuera una mordedura de serpiente, muchas veces ya tienen las antitoxinas ahí para controlar esta lesión. Y así es, no solo puede transmitir, no solo pueden transmitir toxinas, sino también cuando hablamos del virus de la rabia también, en caso de mordeduras de perros, que se necesita también allí la vacunación. La clasificación de intoxicaciones entonces son por ETAs, como lo leía por ahí, por alimentos, por medicamentos, por animales, ¿no? Y por tóxicos biológicos también. Importante conocer estas hojas de seguridad. Todas las personas que trabajan con químicos, que trabajan con tóxicos, tienen este tipo de hojas, donde allí esas hojas en los médicos o la persona que está dando los primeros auxilios las deben pedir. A ver, ¿qué dice la hoja de seguridad? Porque ahí en esa hoja normalmente dice la sustancia, qué tipo de tóxico tiene y qué cosa debo hacer. Ahí ya me da la solución. Entonces, importante que si la persona se intoxicó con algo, yo identifique esta hoja de seguridad, o también llamadas MDS, para poder ver cuál es la cura, ¿no? Porque muchas veces en la hoja MDS o en la hoja de seguridad del producto químico ya me dice la solución para qué cosa debo hacer, ¿no? Entonces, importante también saber y conocer de la existencia de estas hojas de seguridad. Así que terminamos viendo este videíto de qué hacemos con una intoxicación. En este video aprenderás cuáles son los gestos esenciales que te permitirán ayudar en caso de intoxicación por ingestión de un producto químico. En la mayoría de los casos, se trata de medicamentos o de productos de limpieza. Identifica el tipo de producto tóxico. Intenta determinar el momento de la ingestión y la cantidad de producto ingerida. En el caso de que la víctima tenga dificultades para respirar, pídele que se siente o que se coloque en una posición que le facilite la respiración. Avisa a los servicios de emergencia, comunica la información pertinente
y sigue las instrucciones que te proporcionen. No des de beber a la víctima. No obligues a la víctima a vomitar. El reflujo de los productos tóxicos volvería a quemar las paredes de la boca y del esófago. Actúa en función del estado en que se encuentra la víctima, es decir, si pierde el conocimiento y respira, colócala en posición lateral de seguridad y vigila su estado hasta que lleguen los servicios de emergencia. Si ha dejado de respirar, inicia una maniobra de reanimación cardiopulmonar. Alterna 30 compresiones torácicas con 2 insuflaciones. Si desconoces la técnica de respiración boca a boca, efectúa únicamente compresiones a un ritmo de 2 por segundo. Muy bien, chicos. Eso ha sido toda la clase del día de hoy. Si es que hay alguna duda, alguna consulta, igual yo estoy aquí atenta a poder responderles. Muy importante el tema de hoy, quemaduras, intoxicaciones, es bastante común, pero creo que hemos dado lo más importante para que ustedes sepan cómo actuar ante una quemadura, cómo trasladarlo, cómo evaluar la gravedad de estas y también ante una intoxicación. Muchas gracias nuevamente a ustedes por su tiempo, por conectarse. Nos vemos el día sábado, es nuestro último día de clase y mucha suerte en su examen. Ya por ahí les ayudé dándole algunas cositas que pueden tocar. Así que muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Sonia, nos vemos el día sábado. Gracias a todos.